CXB 24, Río Uruguay Televisión. Desde Fraiventos, capital del departamento de Río Negro, República Oriental del Uruguay. Amigas y amigos de los profetas de su tierra, comenzando un nuevo ciclo 2020. Teníamos a las 12, empezamos a las 12, chiquilines, no pongan a la 1, el que ponga a la 1 se lo va a perder, se lo va a tener que mirar por YouTube o por el Facebook del canal que queda colgado ahí. Teníamos un montón de invitados durante el verano, ustedes han estado mirando repeticiones y hemos elegido conjuntamente con la producción, que son uno, que elige lo que te han visto durante todo el verano. Y teníamos un montón de gente para empezar el programa. La coyuntura nos llevó a una situación que en este momento, hoy domingo que estamos con ustedes seguramente a punto de almorzar, seguramente los números habrán cambiado en cuanto a lo que es el tema cotidiano, el tema de todos los días, que es el coronavirus, este virus que nos afectó, que parecía que muy lejano en el tiempo y en la distancia, y ya lo tenemos aquí. Y bueno, tuvimos la necesidad por este momento, pero además por una situación también coyuntural, que es el hecho de que Jorge Di Giovi, un amigo, director del hospital, aún continúa siendo director del hospital y es a quien le toca enfrentar esta situación de crisis de salud. Yo no sé si está bien esto, una crisis, una emergencia, más que crisis, una emergencia. Así es, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. En realidad, cuando me invitaste valoré si era oportuna la entrevista o no, por las restricciones que necesariamente tenemos que tomar como forma de combatir esto, que es una emergencia sanitaria, así como se la define, pero bueno, consideré que era más importante poder comunicar, era más importante el bien que lográbamos con la entrevista, y bueno, de alguna manera estamos, y empiezo a transmitir conceptos importantes, transgrediendo lo que es el necesario aislamiento que tenemos que tener en esta etapa a nivel comunitario, de muy poco contacto, de muy poca circulación, tratando de evitar el impacto que este virus, descubierto en el mes de diciembre en China, pueda llegar a tener el Uruguay, que es para lo cual estamos trabajando. Esta entrevista iba a ser efectuada hoy en la mañana. Y seguramente lo íbamos a hacer en la oficina tuya ahí en el hospital. Ocurrió una situación que hoy la podemos contar, que es una situación de un caso sospechoso importante, el cual tenían la emergencia de abordarlo inmediatamente, y bueno, postergamos para las horas de la noche. Ustedes verán que no es habitual grabar en esta circunstancia.
finalmente, yo hoy hablando con los compañeros y con la gente en general, yo creo que un caso va a aparecer, tendrá que aparecer por estadística, por situación, por contagio, pero el primer caso sospechoso que finalmente no sé si sigue siendo sospechoso, se desechó, esto va a salir el domingo, ya seguramente ahí tendremos, pero realmente me preocupó a mí, no sé si está bien la preocupación mía, el hecho de que el primer caso no llegó, finalmente llegó estos eventos, es una situación como de... Bueno, en realidad a nosotros nos gustaría, y así lo va a hacer el Comité de Emergencia Departamental, ir confirmando los casos que justamente se vayan ratificando después de ser analizados. Lo que ocurrió en el Hospital de Fray Bentos es la aparición de un caso que por sus características se aproximaba a sospechoso en realidad. Al momento de esta entrevista todavía el Ministerio sigue manejando como caso sospechoso aquel caso que reúne dos condiciones fundamentales. Si no están las dos, no se considera sospechoso. La condición de ser un paciente con síntomas respiratorios, acompañados de fiebre. Esto puede ser fiebre, rinitis, dolor de garganta, dificultad para respirar, tos particularmente seca. Esas son las condiciones clínicas que el paciente tiene que tener. Con eso no es un caso sospechoso. Por estos días en Fray Bentos tenemos varios pacientes que reúnen esas características, pero solo esas características. Entonces eso no es un caso sospechoso al momento de esta entrevista. Esto, una de las peculiaridades que tiene esta situación, dicen los especialistas, de los cuales hemos aprendido mucho estos días, que es muy dinámica. Entonces a este momento eso no es condición para ser un caso sospechoso. Tiene que haber un nexo epidemiológico, tiene que haber una explicación de cómo se contagió. Eso puede ser el contacto con alguien que ya tiene el coronavirus confirmado, o alguien del entorno del coronavirus confirmado, o haber viajado a zonas de propagación sostenida. No es a cualquier lugar. Por ejemplo, Argentina y Brasil, nuestros países limítrofes, en este momento no tienen la categoría de ser regiones o países de propagación sostenida del virus. Así que tiene que provenir, por ejemplo, de Estados Unidos, que fue declarado recientemente como una zona de propagación sostenida, de China, de Italia, España, el sureste asiático, Singapur y otros países. O sea que si un paciente reúne las dos condiciones, el prestador de salud lo categoriza como caso sospechoso y hace una serie de procedimientos buscando confirmar la enfermedad. No había ocurrido ningún caso sospechoso, aunque tenemos mucha gente en Fray Bentos que ha viajado al exterior en los últimos días y tenemos mucha gente en Fray Bentos que tiene enfermedades respiratorias. En este caso, digo que era un caso que se aproximaba a sospechoso porque nosotros entendemos de que el Ministerio, quizás al momento que se difunde esta entrevista ya cambió la categoría de caso sospechoso, está muy próximo a cambiar esa categoría, porque la propagación de la infección evolucionó. Todavía no lo ha hecho. En este caso se nos autorizó a hacer el hisopado a pesar de que no tenía un nexo epidemiológico la paciente. Así que fue una excepción a la regla. Nosotros teníamos una paciente que por sus características y algunas enfermedades que acompañaban, el Ministerio fue consultado y autorizó el hisopado. El hisopado se tomó, fue al Ministerio de Salud Pública, al Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública, y en unos días recibiremos la confirmación o la no confirmación de que es un caso de coronavirus. A ver, déjame para los ignorantes absolutos en esta situación y para que justamente podamos echar luz sobre el tema. ¿Cómo es el procedimiento en el laboratorio de acá del hospital? Ustedes ya tienen el TIC para hacer el análisis, se hace un hisopado creo que de garganta y laringe, por la nariz también. Exactamente. Garganta y nariz. Sí. Se mandan esos dos elementos. Esas dos tomas a través del hisopo en un solo tubo, con triple bolsa de nylon, doble bolsa de papel,
y va al Ministerio de Salud Pública y se hace un análisis que detecta el virus si existe. Eso se hace sí o sí en Montevideo. Eso se hace sí o sí en Montevideo. Acá y sucede en todo el país así. En todo el país así, en algunas instituciones privadas también se hace. O sea que en Durano, en Tacuarembó, en Florida, en Mercedes y en Paysandú hacen lo mismo que acá y se manda a Montevideo y ahí se centraliza todo. Exacto, frente a un caso sospechoso va la muestra y unos días después, que algunos dicen que a la demanda de hoy, que están llegando 70, 80 casos, aproximadamente demora entre 3 o 4 días la confirmación o no confirmación de que es un caso sospechoso. Y el paciente mientras tanto, y ya vamos a la pausa, el paciente mientras tanto aislado. El paciente aislado desde el momento que relata un motivo de consulta respiratorio y que existe un nexo epidemiológico. Desde ese momento en el hospital se le da un tapabocas, se lo lleva a un aislamiento, ahí viene el médico con un equipo determinado, hace la toma, hace el exudado y posteriormente a esto se lo categoriza. El paciente puede ser un paciente verde que reúne determinados síntomas que no son de gravedad y va a domicilio en condiciones de aislamiento, con ciertas precauciones en el contacto con su familia, el uso de la vajilla, la higiene de las manos, la higiene del hogar. Esa es una categoría. La otra categoría, que es el caso de este paciente, se le da un color amarillo. Ese paciente requiere internación, que es el caso de este paciente, está internado en el hospital de Fraiventos. Aislado. Y algunos casos de mayor gravedad, con problemas respiratorios más severos, son atendidos en emergencia, pueden evolucionar hacia una sala de internación o hacia un CTI. Bien, hasta ahí vamos bien. Primera pausa en la primera etapa de este 2020 de los Profetas de su Tierra. Programa distinto, diferente, pero creo que nosotros no estamos mucho con lo coyuntural. Nosotros tuvimos una entrevista tuya que es más pegada a lo personal y más anecdótica, pero acá esto es necesario. Además, por suerte tenemos la certeza de que por el canal por aire, pero por YouTube del Canal 12, por el Facebook del Canal 12 y por Vera TV, ustedes los ven y hacen un montón de gente que por suerte además queda colgado. Y esencialmente, Jorge, esto lo ven fuera del país. Muchísima gente fuera del país que constantemente me están pidiendo que, bueno, en este lapso que pasamos montones de programas ya emitidos, me tiraban las líneas para mirar tal o cual. Primera pausa, Los Profetas, y ya vuelvo. Vecina, vecino, el 100% de recolección de basura domiciliaria de Fraiventos se realiza con contenedores y toda la población se beneficia con una más eficiente y cómoda forma de depositar nuestros residuos. Ayúdenos a seguir mejorando este sistema, cuidando los contenedores que en cada calle se encuentran. No arroje restos de poda, tampoco escombros y especialmente no deposite cenizas u otros objetos inflamables. La pérdida de cada contenedor es un costo para toda la comunidad. Gracias. Entre todos, hacemos una ciudad más limpia y ordenada. Gobierno Departamental de Río Negro. Su servidor, Dr. Javier Palacios Celorio, de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México, le invito cordialmente a visitar el canal de YouTube Shalom 132. Encontrará usted temas muy interesantes. Hay 41 temas del alma y el cuerpo, profundidades del alma y de la mente, la creación y la ciencia. Serán de mucha bendición para su vida. Que el Eterno le bendiga y le guarde. Shalom. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día, Susi. Buen día, Susi.
¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores. Bueno, Jorge, el otro tema esencial, creo que la otra pata, capaz hay otras más, pero la otra pata es el tema de la prevención, el tema de cómo prevenir, de cómo vivir. Yo, acá la producción, voy a decir lo que era producción, lo que me trajo, era el único que había, cruzó hasta ahí, hasta la, y bueno, esto es útil. Esto es útil, es realmente, tiene la utilidad que tiene el precio. Bueno, no, en realidad lo que tú decís como concepto es lo más importante, es la prevención. La prevención siempre para la transmisión de enfermedades es la buena higiene personal, la buena higiene de las manos. En este caso, por la forma como se transmite el virus y ser además, según dicen los estudiosos que han estudiado muchísimo el virus desde que apareció hasta ahora, tiene algunas características que lo hacen muy transmisible, más transmisible que otras epidemias recientes que han habido. Entonces es muy importante el cuidado personal, es muy importante que después que nosotros nos vayamos de acá y lleguemos a nuestra casa, nos higienicemos bien las manos. Es muy importante que el personal de esta cafetería higienice bien la mesa después que nosotros nos vayamos, porque bueno, cuando uno habla o cuando uno estornuda, por eso la precaución del estornudo en el brazo y no en la mano, cuando uno le vienen ganas de estornudar, se liberan unas gotitas microscópicas que son visibles en determinadas circunstancias, donde ahí va el virus, y eso queda en las zonas de contacto, porque además toco con la mano, me queda en la mano, abro el pestillo de una puerta. Entonces es muy importante la higiene de las superficies de contacto, los lugares donde las personas están, una higiene minuciosa de manos. Esa es la tarea fundamental. El tapaboca tiene utilidad en varias circunstancias vinculadas al aislamiento de la persona, cuando es necesario un aislamiento, cuando el personal de salud lo tiene que abordar al paciente sospechoso de tener una enfermedad respiratoria de las características del coronavirus. No es necesario el uso cotidiano permanente de todas las personas. Andar por la calle con Exacto, esto, existe un protocolo a nivel de las instituciones de salud muy claro de qué tipo de tapaboca y en qué circunstancias se debe usar. No es bueno transmitir la necesidad del uso constante del tapaboca. Sí es importante que frente a enfermedades respiratorias que quizás no son coronavirus, también haya una protección del enfermo y del personal. Nosotros yo ejerzo una profesión que tiene por método desde hace muchísimos años el uso constante de guantes y tapabocas frente a la atención de cualquier paciente. En este caso tenemos que ser prudentes en indicar el tapaboca cuando corresponde y el tipo de tapaboca cuando corresponde. El trabajo que viene haciendo el Hospital de Fraiventos, todas las instituciones de salud, pero conozco de cerca el Hospital de Fraiventos, merece un especial reconocimiento a sus trabajadores. Nosotros nos estamos preparando para enfrentar la situación en esta etapa y en las etapas que puedan venir en los días siguientes, en el fin de semana, en el día 8, 9, 10, 11, 12, después de la aparición del primer caso. Estamos tomando medidas realmente esperando una demanda muy importante. Tenemos ya la definición de ACE de fortalecer y adelantar el plan invierno. Vamos a tener 3 médicos más, 3 licenciados más, 5 enfermeros más
un chofer más a los que teníamos. En este sentido hay una respuesta de las autoridades de ACE, que justamente hoy se retiró el presidente Marcos Carámbula, pero hay una respuesta muy importante de adelantar el plan invierno, en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Economía y Finanzas seguramente, y poder reforzar los servicios. Nosotros hemos destinado un sector de la obra nueva, que va a ser el nuevo taller de mantenimiento para la aislación de casos y descongestionar la emergencia. Estamos trabajando en eso. Vamos a tener una carpa del Ejército que ya está montada en el corazón del hospital a los efectos de poder tener también un lugar de espera si es que hay una demanda importante de la zona de aislamiento. O sea que estamos tomando todas las medidas. Hemos contado con la comprensión de la población a partir de la suspensión de las policlínicas. Estamos trabajando con 3 teléfonos que nos permiten comunicarnos con la población permanentemente. Estamos trabajando en coordinación con la red de atención primaria y los médicos generales y pediatras que trabajan en la red de policlínicas dirigidas por el doctor Martínez, están saliendo a domicilio. O sea, hemos armado la estructura de acuerdo a las sugerencias de las autoridades sanitarias y del directorio de ACE y la gerencia asistencial de ACE. O sea que estamos preparados para recibir el aluvión. Mientras tanto, si es que se produce, mientras tanto, lo que le pedimos a la población y le exhortamos es el aislamiento social, el que realmente esto debe ser así. Nosotros estamos contradiciendo ese aislamiento con esta nota. Solamente tiene validez esta nota si nos sirve para convencer a muchas personas que tenemos que tomar distancia, tenemos que quedarnos en nuestros hogares, tenemos que hacer lo imprescindible para que siga funcionando la sociedad, cada uno de nosotros. Bueno, la prueba está, Jorge, que estamos solos. Sí, hay muy poca gente en la terminal, estamos solos. Pero hay horas en Fraiventos que uno ve pasar ciertas personas como si estuvieran de vacaciones, y eso es lo que hay que comprender en esta etapa. Nosotros confiamos de que va a ser un pasaje intenso, pero bastante efímero. Confiamos en eso, más allá de que los coletazos puedan, como dicen los especialistas, que por supuesto nosotros no somos especialistas en el tema, puede haber coletazos en la salud 7-8 meses. Pensamos que puede ser un pasaje intenso en el pico, pero efímero, y nos tenemos que preparar para eso, pero tenemos que hacer conciencia. Yo tengo a mis 3 hijos en edad escolar y inicial adentro de mi casa. Hoy se me escaparon en la vereda, salí a buscarlo, me costó encontrarlo y salí con preocupación porque no me debería haber pasado eso, lo digo con absoluta claridad. Es decir, esto no es sembrar el pánico, sino tomar la conciencia de cómo comunitariamente podemos hacer frente a este problema, que para nosotros es inédito desde el punto de vista generacional. El antecedente es el 2009, pero fue mucho más leve que esto, y dicen los especialistas de que este es un virus más contagioso, pero tenemos que realmente tomar medidas de aislamiento. Nosotros mantenemos el funcionamiento de las farmacias, hemos tomado medidas vinculadas a cómo los pacientes pueden repetir, cómo encarar la medicación crónica. No podemos dejar sin medicamentos a los pacientes, pero hoy tuvimos que pedirles que se separen a los pacientes porque estaban bastante cerca unos de otros. En un momento había 15 o 20 personas en la puerta de la farmacia, cuando en otros horarios, por ejemplo, en este momento probablemente no haya nadie y la farmacia funciona hasta las 24 horas. Entonces, necesitamos inteligencia comunitaria para, si yo llego a un lugar y veo que hay 6-7 personas, me tengo que ir y volver al rato o volver de noche. No, tengo que salir de la zona de confort que todos tenemos, porque yo cuando voy a un mandado quiero concretarlo y me quedo esperando hasta que quiero volver a mi casa con el tema resuelto. Pero nosotros tenemos que pensar de otra manera por 1 mes y medio, 2 meses, 2 meses y medio. Hay que pensar de otra manera, tenemos que razonar cada paso que damos de otra manera. Así lo estamos haciendo en el hospital, con un compromiso enorme de los profesionales, de los trabajadores, de los médicos de puerta, de los enfermeros. Lo quiero destacar, la comisión interna del hospital me mandó un WhatsApp diciéndome que están dispuestos a hacer horas honorarias. Los médicos que quedan un poco ociosos porque se suspenden las policlínicas se ponen a la orden, saben que van a ser fundamentales si el número de consultas aumenta y tiende al desborde.
van a ser fundamentales todos los médicos en la puerta o en los distintos lugares que tenemos para la atención. Así que bueno, el mensaje que tenemos que transmitir en esta nota es fundamentalmente: demos batalla minuto a minuto a este tema de la manera más inteligente posible. Hoy en la mañana, para cerrar este bloque, hoy en la mañana realmente era un desierto el hospital. Había muy poquita gente, y el rato que estuvimos esperando, 5 o 6 personas en farmacia. Bastante aislado, pero después nadie. Realmente me llamó muchísimo la atención, porque uno llega al hospital y lo menos ve 100, 200 personas. Exacto. Incluso en las inmediaciones. Creo que y además no fuimos muy temprano, fuimos 7:30, 8 menos cuarto. No había nadie. Sí, creo que tomó conciencia la gente de eso. Sí, está tomando conciencia. Siempre tenemos que lograr mejorar. Al principio de la mañana hubo poca gente, después había bastante gente de farmacia. Nosotros exhortamos en un comunicado nuestro que hicimos el día de hoy, que es el comunicado número 4 en esta contingencia, que para no tener que cerrar las farmacias del centro de Barrio Las Canteras y del hospital, necesitamos que la gente se organice, que sea capaz de organizarse, que sea capaz de decirse: vamos a separarnos, vamos a no estar juntos, vamos a estar lejos, vamos a avisarle al que se alejó. Parecen situaciones de película, ¿verdad? Pero si los especialistas nos están diciendo esto, tenemos que tomar conciencia de esto y hacerlo realmente. Jorge, sé que te pregunto y vos tal vez esto no me lo sepas contestar, pero por ahí en tus muchas charlas con los especialistas hayas y sepas evacuar la duda mía. ¿La persona contagiada queda inmune? Sí, según dicen los especialistas, sí genera anticuerpos que le permiten defenderse, como ha pasado con otros virus. Todos ya hemos tenido H1N1. Sí. ¿No? En ese momento, el tenerlo por primera vez, al no tener defensas, implica riesgos mayores. Lo que yo he escuchado por estos días en las distintas presentaciones que han habido de gente confiable, seria, es que el organismo queda preparado para defenderse de nuevas agresiones del mismo agente agresor. Lo que hace que esto es por pensamiento crítico nomás, uno evalúa que de repente hay un pico importante de población que se contagió, y que esa después de 15, 20 días de que tenga que tener el virus que pasa ahí, porque el virus se va, ya queda esa población inmune a otro tipo de situaciones. Yo no soy especialista en virología, pero es lo que la lógica indica de que es así, de acuerdo a lo que expresan los especialistas. Lo que sería que la curva comience a bajar. Sí, en cuanto a la aparición de casos de forma explosiva, hay una intención de que eso no ocurra. Uh-huh. De todas maneras, nosotros pensamos humildemente, desde mi lugar no especializado, que es momento de dejar de definir los casos en función de las dos condiciones esenciales. De las que hablamos hoy en el... Es probable, por ahí uno escucha que la gente dice: hay más casos de los que dicen que hay, y eso es seguro que es así, pero no tiene que ver con un ocultamiento de las autoridades sanitarias, del gobierno. Lo que tiene es la realidad. Si yo defino que voy a estudiar determinados casos, y no todos, seguramente haya más casos de los que aparecen en las estadísticas. Entonces nosotros también, el abordar los casos de una manera o de otra, nos determina la forma como los servicios trabajan. Entonces da la sensación, siempre con mucha humildad y desde un lugar no especializado, que estamos muy cerca de cambiar el enfoque, como ha sucedido en otras epidemias, y empezar a considerar que todo enfermo respiratorio es un coronavirus, hacer más hincapié que en las estadísticas, en el diagnóstico de si es un paciente que tiene que evolucionar y lo puede hacer correctamente, como dice la estadística mundial, en más de un 80% en domicilio, si es un paciente que requiere internación, ¿verdad? O si es un paciente que requiere cuidados intensivos, por ejemplo. Entonces, no falta mucho para que empecemos a trabajar con una lógica distinta y ya no sea necesario el definir si cada caso es coronavirus.
Bien. ¿verdad? Jorge, terminamos el segundo bloque de Los Profetas de su Tierra. No nos olvidamos de que siempre nos acompaña la gente de Exi Boutique, que siempre muy amablemente nos viste año a año. Este es el quinto año que estamos con Exi Boutique, con Adriana ahí en la intersección, ahí en los semáforos, que los espera siempre seguramente con importantes ofertas, y ahora también en lo que termina el verano y esta nueva temporada. Ya volvemos. Su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México, le invito cordialmente a visitar el canal de YouTube Shalom 132. Encontrará usted temas muy interesantes. Hay 41 temas del alma y el cuerpo, profundidades del alma y de la mente, la creación y la ciencia. Serán de mucha bendición para su vida. Que el Eterno le bendiga y le guarde. Shalom. Vecina, vecino, el 100% de recolección de basura domiciliaria de Fraiventos se realiza con contenedores y toda la población se beneficia con una más eficiente y cómoda forma de depositar nuestros residuos. Ayúdenos a seguir mejorando este sistema, cuidando los contenedores que en cada calle se encuentran. No arroje restos de poda, tampoco escombros y especialmente no deposite cenizas u otros objetos inflamables. La pérdida de cada contenedor es un costo para toda la comunidad. Gracias. Entre todos, hacemos una ciudad más limpia y ordenada. Gobierno Departamental de Río Negro. Tercer bloque de Los Profetas de su Tierra, en la soledad de la terminal, en una tarde de marzo, acá con Di Jovi, hablando de la vida, el amor y el sentimiento. Estaría bueno eso por una novela, pero son otras las circunstancias que nos juntan, con el tapaboca como mudo testigo. Se extraña el fútbol, se extraña una enormidad. Jorge, esta circunstancia te agarra como... Vos ya tendrías que estar en tu casa, ya instalado el consultorio privado, ganando un dinero que es mucho más importante que este. Y las circunstancias digo, uno que te conoce, yo me alegro que estés todavía, a pesar de que... Pero aparte yo creo que esta batalla, por suerte, te tiene a vos. Pero una cosa que no la esperaba, vos esperaba ya estar dedicado a tu actividad privada. Sí, en realidad hace muy poco que asumió el nuevo gobierno. Nosotros lo que estábamos esperando era la transición, que no ha llegado aún. Eso es lo que realmente nos preocupa y nos preocupó. Hubiera sido lógico que un gobierno electo democráticamente por el pueblo, 90 días después, tuviera, o quizás algunos días antes del 1 de marzo, tuviera un equipo armado que pudiera empezar a trabajar con nosotros la transición. Así como se dio una transición en distintos ámbitos, también sería muy saludable que en las unidades ejecutoras, en las células del Estado, digamos, también hubiera existido una transición oportuna. Quizás la existe, no sabemos, en el futuro, en los próximos días, o quizás no existe esa transición y hay cambio de autoridades simplemente. Nosotros estábamos preparados para comunicarle a las nuevas autoridades una descripción exhaustiva del hospital.
de la historia reciente de cada uno de los servicios, de los proyectos en curso que no se han concretado, pero se han dado pasos muy importantes, como por ejemplo el traslado de la farmacia. Hubiéramos esperado eso, nos sorprendió muy negativamente que eso no haya ocurrido. Cuando se instala este problema epidemiológico, eso quedó en segundo plano. Nosotros estamos, todos los directores elegidos por otro gobierno, trabajando sin mirar para el costado, sin pensar en términos políticos. Lo que estamos haciendo es trabajando todos los días, horas, muchísimas horas, intensamente, con mucha atención, porque hoy en la mañana en el hospital tuve varios encuentros de mucha pasión con los trabajadores, donde cada uno defendía su postura porque queríamos sacar adelante las cosas y teníamos pensamientos encontrados por momentos y son momentos complejísimos, y estamos dejando el alma en la cancha como la dejamos durante 10 años algunos de nosotros y otros durante 15 años. El director del Hospital de Jun hace 15 años que está trabajando, por ejemplo, en el Hospital de Jun. En algún sentido es un orgullo, a pesar de las circunstancias adversas que nadie desea, es un orgullo poder estar piloteando el barco todavía en un temporal tan negativo para la sociedad en términos de salud, porque bueno, estamos para eso. Haciendo hincapié en eso todos los días, no podemos dejar de decir frente a tu pregunta de que tendríamos que estar en transición y no lo estamos. La tranquilidad que nosotros hemos manifestado hacia nuestras superiores jerárquicos, en primer lugar lo que hemos manifestado a nuestros superiores jerárquicos es que este no es nuestro gobierno. Este no es el gobierno que nos eligió, no es el gobierno con el cual nos sentimos identificados, no son las políticas ni los políticos que nos convencen y que queremos y que respetamos en términos de proyecto de país. No estoy hablando de respeto personal, sino en términos de proyecto de país. Ahora, quédense tranquilos, que vamos a estar hasta el último segundo que nos toque dirigir dando lo máximo. Ningún director a lo largo y ancho del país se está guardando nada. Uno ve los grupos de WhatsApp de directores que explotan de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, ¿no? Compartiendo experiencias, planteando dificultades, manifestando qué cosas están funcionando bien para que los otros las imiten. Y bueno, eso es lo que está sucediendo y la población se puede quedar tranquila que el equipo de gestión del Hospital de Fraiventos, sin miramientos, sin esperar que venga el relevo y haciendo la plancha, estamos dejando el alma en la cancha como nuestra conciencia y nuestro imperativo ético lo indica. Acompañado siempre por el personal que es de la primera línea. Por supuesto, el personal es el hospital funciona por el personal, funciona por sus trabajadores, por sus enfermeros, por sus auxiliares de servicio a través de las cooperativas sociales, por sus médicos, por sus licenciados. Si yo tuviera el desprecio por la población de pedir licencia, por ejemplo, que tengo días de licencia para tomar, el hospital funcionaría. El hospital no puede estar ni un segundo sin sus trabajadores y puede llegar a estar meses sin un director. Eso lo dije en la intervención de la inauguración de la obra, estoy convencido de que es así. De todas maneras, en este contexto nosotros transmitimos, nos tenemos que ir, el pueblo decidió que nos fuéramos, somos cargos de confianza política, exijan los relevos, pero mientras tanto quédense tranquilos que hasta el último segundo, en estas circunstancias que vive el país, vamos a estar trabajando junto a los trabajadores y junto a los usuarios para sacar adelante esto sin mirar nada, sin mirar beneficios políticos, sin mirar imagen, sin mirar riesgo personal, porque estar yendo todos los días al hospital, circulando por todo el hospital, como cualquier trabajador de la salud, estamos en la primera línea del riesgo de enfermarnos, ¿no? Entonces, un capítulo muy importante también en esto es el cuidado de los trabajadores de la salud. Hemos discutido mucho estos días en la interna del hospital cómo hacemos para cuidar mejor a nuestros trabajadores, y hemos tratado de tomar decisiones todos los días
que vayan en el sentido de cuidar a nuestros trabajadores. Por eso dividimos los equipos administrativos, rotamos al personal. En aquellos lugares donde podemos trabajar por teléfono, se trabaja por teléfono, no se atiende al público. O sea, todo el tiempo estamos pensando el hospital en el medio de esta epidemia, tratando de cuidar a nuestros trabajadores, porque si los trabajadores de la salud se enferman, la epidemia va a galopar. Los trabajadores de la salud son esenciales, y uno hoy escuchaba algunas expresiones y algunas manifestaciones de apoyo y reconocimiento a los trabajadores de la salud que están desde hace 5 días librando esta batalla, pero los trabajadores de la salud libran un sinnúmero de batallas cuando no hay epidemia. Y quizás esta situación desgraciada para el mundo y para el Uruguay nos sirva para recuperar algunos pasos perdidos en el vínculo del pueblo con sus trabajadores de la salud. Quizás nos sirva para valorar un poco más desde la población la noble tarea del trabajador de la salud. Sí, porque yo creo que ellos caminan por las callecitas laterales pocas veces iluminadas. Son otros los que van por la avenida, por 18 de julio y el Rincón. Ellos arrancan por eso y bueno, a veces pasan esta desgracia para que alguien venga y prenda la luz y vea que esas callecitas está llena de gente. Y gente que son necesarias porque son esos son los imprescindibles, los que a veces no se ven y están ahí, porque alguien lo hace. Entonces, de cada crisis y circunstancia de esta naturaleza, yo escuchaba a Borroni ayer o hoy diciendo de que después de esto, sin lugar a dudas, después de esto, algo nos tiene que cambiar. Algo en la cabeza nuestra nos tiene que cambiar. Para algo tiene que servir esto. Y yo creo sinceramente, Jorge, que sin lugar a dudas, después de esto, seremos distintos. O para bien o para mal. Pero seremos distintos. No, las crisis, yo a veces comparo y de repente estoy mal. ¿Viste la serie Walking Dead? Es una gran epidemia de gente muerta que camina, que se comen entre ellos, pero que en realidad es una gran metáfora de esto. Y ahí surgen, más allá de los muertos vivientes, las historias al lado de esos muertos, que son historias de vida, historias de gente que realza su solidaridad y gente que realza lo negativo y muestra al humano tal cual es. Después de la crisis, sin lugar a dudas, seremos distintos. Sí, yo pienso lo mismo. También ese pensamiento se me ha pasado por estos días, quienes soñamos una sociedad distinta, con valores distintos, más solidarios, más humanos. Pensamos que quizás este tipo de cimbronazos a nivel mundial, donde todo el mundo está muy tensionado, donde vemos países en dificultades severas por esta razón, quizás nos arrima un poquito a una sociedad distinta, más humana, más solidaria, donde el hombre no sea el lobo del hombre, ¿no? Pero bueno, veremos qué sucede. Hoy estamos en medio de la tormenta. Yo el otro día estamos todavía timoneando un barco muy cerca de la orilla, pero en medio de la tormenta. Todavía estamos ahí. Estamos con la sensación, los directores, de estar llegando a la orilla, de cerrar un ciclo hermoso y de muchísimo resultado para la sociedad uruguaya en avance en el sistema de salud, pero increíblemente estamos a un paso de la orilla, pero donde tendríamos que encontrar tranquilidad, satisfacción por lo logrado y serenidad espiritual por lo logrado, pero estamos en el medio de una gran tormenta a metros de la orilla, y es más importante la tormenta que la orilla, ¿no? Sí. Y bueno, la tenemos que enfrentar entre todos. Última parte de la Profetas Externas, ya volvemos. Vecina,
Vecino, el 100% de recolección de basura domiciliaria de Fraiventos se realiza con contenedores y toda la población se beneficia con una más eficiente y cómoda forma de depositar nuestros residuos. Ayúdenos a seguir mejorando este sistema, cuidando los contenedores que en cada calle se encuentran. No arroje restos de poda, tampoco escombros y especialmente no deposite cenizas u otros objetos inflamables. La pérdida de cada contenedor es un costo para toda la comunidad. Gracias. Entre todos, hacemos una ciudad más limpia y ordenada. Gobierno Departamental de Río Negro. Su servidor, Dr. Javier Palacios Celorio, de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México, le invito cordialmente a visitar el canal de YouTube Shalom 132. Encontrará usted temas muy interesantes. Hay 41 temas del alma y el cuerpo, profundidades del alma y de la mente, la creación y la ciencia. Serán de mucha bendición para su vida. Que el Eterno le bendiga y le guarde. Shalom. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda del Señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores. Jorge, última parte de los profetas de su tierra en este ciclo, inaugurando el 2020 que trajo un montón de cosas. El tema para hacer un análisis final, 10 años trabajando en el hospital y cómo lo dejas al hospital, cómo queda el hospital por tu paso. Más allá, hay una cuestión edilicia que cambió, que es lo que se ve. Hay una cuestión que se ve, eso no, nadie lo puede cambiar. Pero seguramente hay cosas que por tu paso seguramente han cambiado en lo que puramente tiene que ver con la organización, con lo logístico, algo que así a simple vista no se ve. Sí, en realidad siempre recuerdo cuando un amigo, Daniel Zabaleta, me mandó un mensaje cuando estaba por asumir el hospital y me decía: entrá tranquilo que el hospital está funcionando. Y eso es verdad, por lo que decía en el bloque anterior, al hospital lo hacen funcionar todos los días del año sus trabajadores. Nosotros encontramos un hospital que había comenzado un proceso de ordenamiento y se habían logrado cosas muy importantes. Al hospital que yo entré no había más dificultades de administración en la farmacia ni actos de corrupción y tampoco en la cocina. Esas fueron 2 batallas que libró el doctor Valiero, que son parte de este ciclo de 15 años de avance permanente. Ese hospital que yo encontré tenía un servicio de salud mental recientemente remozado y una emergencia construida nueva. Había que seguir por ese camino y nos tocó una etapa de muchísimo apoyo a nivel central, gubernamental. Los directores no logran buenas gestiones
si no hay una política de gobierno que privilegie la salud pública como la que hubo. Es imposible que yo logre desde la gestión del Hospital de Fraiventos todo lo que se logró sin un apoyo del directorio de ACE, de sus autoridades, de las políticas de gobierno. Y nosotros nos tocó avanzar, nos tocó renovar la flota de automóviles. Ahora acabamos de recibir un minibús por el cual peleamos durante mucho tiempo, presentamos proyectos en distintos lugares y conseguimos el minibús para los pacientes de diálisis. Teníamos, cuando yo entré, una ambulancia recién entregada en la dirección de Valiero y después 3 ambulancias en un cementerio en el hospital. Ahora tenemos 5 móviles más el minibús. No existía un consultorio oftalmológico en la institución, como no existe en ninguna institución del departamento de Río Negro, solamente en el Hospital de Fraiventos. Renovamos el mamógrafo, instalamos el tomógrafo comprado por el pueblo y años después, y de un uso intensivo, cambiamos el tomógrafo, nos vinculamos a la Universidad de la República, construimos con la Universidad la UDA de Imagenología. El hospital hoy es unidad asociada a la Escuela de Posgrado de la Facultad de Medicina, pudiendo desarrollar prácticas de otras especialidades. Acreditamos la especialidad de Imagenología. El hospital no contaba con equipamiento cardiológico propio, hoy tiene un consultorio cardiológico propio. Incorporamos médicos, el hospital tiene muchos más médicos que los que tenía, tiene más especialidades que la que tenía, tiene un grupo de neurodesarrollo y un neuropediatra que no tenía, tiene un consultorio odontológico reformado. Compramos una mesa quirúrgica después de décadas, equipamos el bloque quirúrgico, una torre de laparoscopía. Cuando entramos el hospital no tenía cirugía laparoscópica y hoy tiene cirugía laparoscópica, una torre de urología que mejoró la disciplina de urología en lo que tiene que ver con lo quirúrgico. Construimos una sala de internación moderna. Hoy el hospital, para enfrentar esta coyuntura de epidemia, tiene la mejor situación de su historia, porque en el Hospital de Fraiventos hoy no hay salas generales, hay 17 salas de 2 habitaciones con baño cada una. Entonces la modernización del hospital implica que desde el punto de vista de la internación nunca estuvimos tan bien para enfrentar un episodio como la epidemia de ahora, con posibilidades de aislamiento, con posibilidades de que no se transmita la enfermedad de un enfermo a otro en las tradicionales salas generales. Tenemos una cocina a punto de ser puesta en funcionamiento totalmente moderna, con una despensa moderna. Tenemos la disposición de residuos en 2 depósitos habilitables. Teníamos una disposición de residuos a cielo abierto, evitando con tejidos que no entraran los animales a romper los residuos contaminados. O sea, mejoramos enormemente, creamos un servicio de cuidados paliativos junto con los trabajadores de ese sector, que es ejemplo a nivel nacional. Informatizamos todos los consultorios médicos. Estamos entre los primeros departamentos mes a mes en el uso de la historia clínica electrónica. Implementamos un triage en puerta de emergencia y una policlínica de atención rápida que mejoró la atención de emergencia. Tomamos cientos de decisiones en el sector administrativo de redistribución del personal que mejoró la habitabilidad de las oficinas, que mejoró el rendimiento de las oficinas. Creamos la oficina de atención al usuario, fundamos una cooperativa más a las 3 que se habían creado en la dirección del doctor Valiero, teniendo las cooperativas sociales un excelente desempeño en las áreas que desarrollan sus tareas. Todo eso hicimos. ¿Cuáles son las cooperativas que están ahora? Las cooperativas sociales son 4, fueron 3 creadas en la época del doctor Valiero y una en mi dirección. Se llaman Fraiventos, Soliluna, Coscodes y Gracandas, y se encargan de las tareas de portería, limpieza y tizanería y espacios verdes. Bien. Es una riquísima experiencia que ha tenido ajuste todos los años. Hemos aprendido mucho ellos y han aprendido mucho ellos y hemos aprendido mucho nosotros. Desarmamos el sector B, estamos por mudar la farmacia, estamos por mudar la policlínica de atención rápida. Serán tareas que quedarán para la próxima dirección porque son procesos que ya no tienen marcha atrás desde el punto de vista de las transformaciones edilicias que se han hecho. Y ahí sería interesante que estuvieras tú en la transición para... Nosotros necesitamos a las nuevas autoridades
en un periodo quizás nos ofrecemos a estar un periodo con ellas trabajando, si ellas lo necesitan. Si no son designadas todavía, pero ya están designadas, nos gustaría que se arrimaran al hospital. Nosotros queremos mostrarle el hospital que le estamos dejando, queremos decirle en cada sector cuáles son los avances, pero también cuáles han sido los retrocesos o cuáles han sido las zonas donde ha habido empantanamiento, donde no hemos podido lograr avances. Queremos ofrecerles el hospital para que ellas o ellos estriben en eso y puedan mejorarlo. No tenemos una visión apocalíptica del futuro, sabemos que son proyectos políticos distintos, confiamos mucho en el nuestro, lo defendemos, lo promovemos, lo impulsamos, pero pensamos, confiamos que no se va a destrozar la salud pública. Si ocurriera lo contrario, a este director, a cientos de trabajadores, nos van a encontrar en la vereda de enfrente, tratando de defender lo logrado, porque lo logrado no puede volver atrás. Nosotros necesitamos en los próximos 5 años mejorar aún el hospital, no podemos permitir que lo logrado vuelva hacia atrás. Estamos confiados que va a ser así, ponemos nuestra mayor disposición en beneficio de las nuevas autoridades. Yo estoy a la orden, no voy a ser un director que entregue la dirección y me vaya para mi casa, voy a quedar a la orden, mi teléfono va a quedar a la orden para que se saquen dudas, para que me hagan preguntas, ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo esto otro? ¿Qué fundamento tuviste para hacer esto? Yo estoy a la orden, lo que creo que la responsabilidad con nuestro pueblo implica ofrecer de manos abiertas la transición y así lo estamos esperando. Jorge, la actividad tuya privada, vamos a pasar el chivo. ¿Cuándo inaugurás vos Y estoy esperando a que me lleguen los muebles, reformé el consultorio. Estoy ansioso por empezar a trabajar, recibir a mis pacientes, primero pedirles disculpas, les tengo que pedir disculpas porque me han tenido una paciencia infinita y poder dedicarme a lo que es mi profesión, que es lo que me llena plenamente todos los días. Yo soy feliz adentro del consultorio odontológico, me gusta la profesión. Esto fue una changa que agarré con absoluta convicción porque habíamos luchado décadas por mostrarle al pueblo uruguayo una forma humanista de hacer las cosas. Estoy conforme con lo logrado, pero era un ciclo que se terminaba cualquiera fuera el resultado de gobierno y lo anuncié hace muchos meses. Ya te ibas a ir, bueno. Y me parece que es un ciclo lógico, razonable y que es bueno que vengan nuevas autoridades al hospital en cualquier circunstancia y así lo había planteado. Bueno, así que pronto entonces, ¿cuánto? Y bueno, yo pienso que de repente en un mes ya estoy trabajando todos los días. Ahí en el cerquita de acá en el 18 de julio, entre Varela y Bolívar. Y Bolívar. Digo porque va a pasar el pelado Bacariza a 79 los casos confirmados. 79 a este momento. 79 en el Uruguay. Es nada con la población. Sí. De todas maneras es una presentación bastante repentina, digamos, en las cifras, sabiendo que hay un subdiagnóstico, seguramente por la definición de casos. Yo no sé si a esta hora ya el Ministerio no ha cambiado esa definición de caso sospechoso, pero bueno, transmitamos para terminar la entrevista, Owen, la mayor confianza en nuestra gente que va a comprender, va a entender cómo funciona esto y va a hacer su máximo esfuerzo. Bien. Perdamos algo un poquito todos para no perder tanto al final de este proceso. Gracias, Jorge. Gracias por la hora, por la molestia, pero además porque me parecía que era necesario. Así que te agradezco de verdad. Yo te agradezco a ti. El tiempo, porque además te están esperando los leones allí, al ladito del consultorio. Y a ustedes los vemos el domingo que viene. Gracias.